y poder interpretarlo, analizarlo. Pero de nada sirve venir acá y leer 240 ejercicios que lo único que va a hacer a ustedes es marearlos. Entonces, yo prefiero darles poco, pero concreto, y que se entienda. Y ustedes después, digamos que la clase para ustedes no se acaba acá, sino que después ustedes en sus casas, con la guía de trabajos prácticos y la ley en mano, tienen que ir analizando todos los ejemplos que tienen en la guía. ¿Se entiende? O sea que yo, con esta explicación que les di, doy por visto el trabajo práctico número 1. O sea, en el trabajo práctico número 1 tienen desarrollados todos estos ejemplos. Residente, no residente, sucesión indivisa, ¿sí? Una sociedad anónima, radicada en el país, radicada en el exterior, distintas combinaciones de casos para que ustedes analicen. Obviamente, en la clase que viene me pueden hacer consultas si le quedó una duda o no les cierra la solución de por qué está grabado o no está grabado, ¿sí? Pero digamos que no van a ver en mis clases un desarrollo de los 270 casos que tienen, porque para eso ni me conecto, digamos, para leer soluciones ni me conecto, o sea, ¿se entiende? Bueno, ¿algún comentario, Leo? Perdón que hoy estoy... Estoy terrible hoy, no No, aparece Maga, uno. perfecto. No, Bien, bien, también de bien. que la realidad es que son muchos prácticos y son, creo, no sé si tenemos 6 o 7 clases de práctica antes del primer parcial y son cerca de 45 prácticos o una cosa 45. así. Entonces Son también piensen 45 que prácticos. por cada tema hay más de un práctico y hay muchísimos ejercicios. Así que, bueno, Exacto. sí, obviamente que si van resolviendo los prácticos no van a tener ningún problema con el examen. O sea, la idea es que ustedes vengan a la clase práctica para llevarse las ideas fuerza, el conocimiento teórico-técnico fundamental de ese tema, y ustedes después van a la guía y dicen, ah, che, para, esto grabado, no grabado. Renta de primera categoría, deducción, o sea, como que lo vayan analizando, o sea, el estudio de ustedes no se agota con venir a esta clase, ¿sí? Tampoco quiero que no vengan, pero digamos, tienen que trabajar un poquito más. Y tienen tienen a favor que la guía es tan larga, porque tienen todas las situaciones posibles que se les pueden dar. En la época, no sé si a vos, Leo, te tocó, pero en la época que yo cursé impuestos, la guía era recortita y tenía Sí, 2 ejemplos de cada cosa. Y eso, para claro. nosotros, para los que estudiábamos, era peor, porque la ley tiene un montón de artículos. Y en el ejemplo que veíamos en los prácticos, veíamos un solo ejemplo. Ahora, la guía está preparada de forma tal que ustedes tienen todos los ejemplos posibles que se les pueden presentar, ¿sí? Y eso es mejor para ustedes, para estudiar y para el día de mañana. No sé si alguno ya está ejerciendo la profesión en lo que es impuestos, si alguno ya liquida o está liquidando ganancias, pero créanme que la guía esté preparada así es mejor para ustedes. O sea, va a favor de ustedes, no en detrimento. Bueno, ahora vamos a leer y analizar y a desmenuzar el artículo 2. El artículo 2 de la Ley de Ganancias, que también tenían tarea para leerlo para hoy, me habla de lo que es el objeto del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el objeto del impuesto a las ganancias? Recuerden que el aspecto objetivo es uno de los 4 elementos del hecho imponible. Hoy lo que vamos a desarrollar en profundidad es el objeto, el aspecto objetivo. ¿Qué se considera ganancia? Me van a escuchar mucho esquematizar los artículos para poder estudiarlos mejor. Entonces, el artículo 2 lo vamos a dividir en 5 grandes apartados. El apartado número 1 es el que se aplica para las personas humanas y sucesiones indivisas. Y se denomina teoría de la fuente o del rédito producto. El apartado 2 es el que se aplica a los sujetos empresa y se denomina teoría del balance. Y el apartado 3, 4 y 5 son, lo vamos a ver más adelante, lo que se llaman excepciones a la teoría de la fuente. Entonces, vamos a comenzar con el estudio del apartado 1. ¿Qué me dice el artículo 2, apartado 1? Esto es la transcripción del artículo 2. A los efectos de esta ley son ganancia, es decir, ¿cuál es el objeto de este impuesto? Las ganancias. Bueno, ¿qué ganancias? A los efectos de esta ley son ganancias
sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas. Acá la ley se está atajando y me está diciendo, es ganancia lo siguiente, pero ojo, que la definición de objeto o la definición de ganancia no se acaba con lo que te voy a decir ahora en el artículo 2, sino que también tenés que ir a los artículos de cada categoría. Repito, el copete del artículo 2 me está diciendo, ojo, la definición de objeto no se acaba con lo que dice el artículo 2, sino que además tenés que ir a ver lo enunciado en los artículos de cada categoría. Les voy adelantando. La ley de impuesto a las ganancias tiene 4 categorías y cada categoría está regulada en X cantidad de artículos. Entonces, yo no solamente voy a tener que analizar el artículo 2, sino que también voy a tener que analizar los artículos de cada categoría para ver si esa ganancia que yo estoy analizando está grabada o no está grabada en los términos de la ley. Entonces, el apartado 1 dijimos que es el que se aplica para las personas humanas y sucesiones indivisas. Recuerden, la sucesión indivisa es el sujeto que nace al día siguiente del fallecimiento del contribuyente para darle continuidad tributaria a esa persona fallecida. Entonces, son ganancias los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación. Esto que me dice acá y que tienen marcado son los 3 requisitos que tiene que cumplir una ganancia para quedar alcanzada en cabeza de una persona humana: periodicidad, permanencia y habilitación. La permanencia de la fuente implica que la fuente generadora de ganancia tiene que seguir existiendo, tiene que seguir permaneciendo una vez que se obtuvo esa ganancia. Tiene que seguir existiendo la fuente generadora de la ganancia. Por eso también se llama teoría del rédito producto. Muchos autores hablan de que el árbol que da el fruto, una vez que se obtiene ese fruto, el árbol sigue existiendo y generando más frutos. O sea, el árbol no se tiene que extinguir una vez obtenido el fruto. Si se extingue el árbol, no me genera más frutos y por ende no me genera más ganancia, ¿sí? Entonces, imagínenlo, la permanencia de la fuente así. El árbol que me da el fruto. Yo saco el fruto de ese árbol y el árbol sigue generando más frutos. Si yo talo el árbol, dejo de tener la fuente productora de frutos, la fuente productora de ganancia, ¿sí? Entonces, la expresión de permanencia apunta a la existencia de una fuente permanente que produzca la renta y subsista una vez que yo obtengo la renta, ¿sí? La habilitación tiene que ver con un acto de voluntad del contribuyente. Lo van a leer en la bibliografía como lo que se dice un acto volitivo, un acto de voluntad. Que el contribuyente tiene voluntad de obtener esa renta, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un inmueble en alquiler, que lo pone en condiciones, que lo pinta, que lo pone en inmobiliaria, ¿sí? Que hay un acto de voluntad. Un ejemplo claro donde no hay acto de voluntad es en el caso de las donaciones y herencias. Una persona que recibe una donación o una herencia, no hay un acto de voluntad de esa persona de obtener esa herencia, o sea, salvo que quieras que se muera, pero en teoría no debería haber ningún acto volitivo o de voluntad de obtener esa renta. Por el requisito de habilitación es que no están grabados los enriquecimientos a título gratuito, como las donaciones, las herencias y los legados. ¿Por qué? Porque no se cumple el requisito de habilitación. No hay un acto volitivo del contribuyente de obtener esa ganancia, en Profe, principio. Sí. ¿tampoco se cumpliría el de permanencia porque no va a seguir pasando? Pero eso, o sea, el principal requisito es el de habilitación. Es el ejemplo típico de la doctrina, además. Más que la permanencia tiene que ver con la habilitación. Igual ya vamos a ver, lo tienen ahí abajo. Con que uno de los requisitos no se cumpla, ya queda fuera. Si no se cumple la habilitación, ya está. Si no se cumple la permanencia, queda fuera del objeto, ¿sí? O sea, dicho de otro modo, para que la ganancia quede grabada, tiene que cumplir con los 3 requisitos en forma concomitante.
permanencia, habilitación y periodicidad, que es la que vamos a ver ahora. Y la periodicidad puede ser real o potencial. La periodicidad real tiene que ver con la frecuencia de los hechos. Por ejemplo, una persona, por más de que muchos digan que el sueldo no es ganancia, para la ley de impuesto a las ganancias, el sueldo es ganancia, ¿sí? Entonces, todos los meses obtiene un sueldo. Eso es ganancia real, periódica. Se da una frecuencia en la realidad, ¿sí? Ahora, la periodicidad potencial tiene que ver con la posibilidad de que exista en el futuro una repetición de esa renta. Por ejemplo, yo me recibí de contadora, fui y me matriculé en el consejo, pero nunca ejercí la profesión de forma independiente y trabajé siempre en relación de dependencia. Trabajé en relación de dependencia, cobraba mi sueldo, lo vamos a ver, pero el sueldo, la ley de impuesto a las ganancias lo considera ganancia agravada, ahí hay una periodicidad, todos los meses cobraba mi sueldo. Y me surge una oportunidad de certificar un balance, de hacer un balance y cobrar un honorario por ese balance. Y es un buen honorario, porque el activo y el pasivo de la sociedad daban que iba a cobrar un muy buen honorario. Pero si yo solamente lo cobré una vez ese honorario, ¿está grabado en ganancias? Bueno, lo que dice la doctrina mayoritaria y la interpretación que hizo la jurisprudencia es que la realidad tiene que, perdón, la realidad no, la periodicidad tiene que entenderse en sentido real y potencial. Y como yo soy contadora, y como yo fui y me matriculé, y estoy en condiciones de que ese honorario que cobro hoy pueda cobrarlo otra vez en el futuro, porque hace a mi ejercicio de mi profesión, ese honorario, por más de que sea por única vez, va a estar alcanzado. ¿Por qué? Porque existe periodicidad potencial. Existe la potencialidad que yo el año que viene vuelva a certificar otro balance y vuelva a cobrar otro honorario. O haga un asesoramiento impositivo y cobre otro honorario. ¿Por qué? Y porque ese ingreso hace a mi profesión, a mi oficio, ¿sí? Acá tienen la definición. La periodicidad o habitualidad no está relacionada solamente con la cantidad de operaciones o con su frecuencia, sino también la periodicidad puede ser de tipo potencial. Esto implica la posibilidad de reproducir la renta en el futuro más allá de la cantidad de operaciones, teniendo en consideración la profesión o actividad del contribuyente o la finalidad de la fuente que se trata. En este caso, la fuente del ejemplo que yo les di es mi profesión de contadora. Mi fuente, o sea, la fuente sería personal, la fuente sería yo, en este caso, que generó la ganancia de honorarios, ¿sí? Bueno, entonces los tres requisitos, permanencia, habilitación y periodicidad, deben darse de manera concurrente. Con que uno no se cumpla, queda fuera del objeto, queda excluido del objeto o queda no sujeto, como vimos anteriormente. De esta manera, la teoría de la fuente excluye las ganancias de capital. ¿Y por qué las ganancias de capital? ¿Por qué quedan excluidas? Porque en las ganancias de capital no hay permanencia de la fuente. O sea, si vos vendés un activo, te quedás sin la fuente generadora de la ganancia. Entonces, la teoría de la fuente excluye las ganancias de capital. Y también excluye a las ganancias eventuales, aquellas que dependen del azar, como por ejemplo, que me gane la lotería o el Quini 6, ¿sí? Ahí no hay periodicidad ni real ni potencial, porque que yo me gane la lotería no hace a mi profesión. Si bien puede ser que yo me pueda ganar la lotería dentro de 10 años, ¿sí? No hace a mi profesión, a mi oficio. Entonces, las ganancias eventuales quedan fuera del objeto de la ley. Van a ver ejemplos de la teoría de la fuente en el trabajo práctico 2, caso 1. Y para poder llevar a la práctica estas nociones que estuvimos viendo, van a hacer una breve actividad que tienen que ver con esto, con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Así que pueden escanear el código QR o les paso el link por el chat. Y con esto también
ya estamos pasando asistencia. Así que bueno, ahí lo que tienen es un ejercicio de objeto, que me dice, señalar si las siguientes manifestaciones de renta obtenidas durante el año 2022 por una persona humana residente en el país se encuentran alcanzadas o no alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Entonces, les dejo unos minutitos para que analicen estos 4 casos y los vemos en un rato. Y ya, Leo, después ya seguís con... No, falta teoría del balance, ¿no? Vemos teoría del balance, que es el que aplican los sujetos empresa, y después vemos las excepciones a la teoría de la fuente. Profe, después puede volver a Sí. explicar lo de habilitación, porque lo contesté, ya lo entregué, pero como que me generó dudas. Dale, ya lo vemos entonces. La Bien. habilitación tiene que ver con que la persona humana debe tener la voluntad de obtener esa renta. Tiene que ver con un acto de voluntad de obtener la renta. En el caso de del contador que les di yo recién, la habilitación sería, me recibí y me voy a matricular. ¿Por qué? Porque tengo intención de obtener la renta. En el caso del alquiler sería, pongo en condiciones el inmueble, lo pongo en una inmobiliaria en alquiler. O sea, de alguna u otra manera tiene que manifestarse la voluntad del contribuyente de obtener esa renta, de poner en condiciones a la fuente de generar ganancia, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les di del billete de lotería, hay habilitación, porque hay algún tipo de voluntad, pero lo que no hay es periodicidad ni real ni potencial, porque no hace a la profesión de la persona ganarse la lotería. Gracias. De nada. Entonces, vamos a ver las soluciones. ¿Dónde están? ¿Por qué se me pone esto acá arriba? Espérenme un segundito. Otra pregunta, eso de Sí. algo potencial, es como que no queda también un poco a criterio, porque por ejemplo, digo, es una empresa familiar. Yo puse que puede ser potencialmente, porque encima es familiar, o sea, puede ser que con ese vínculo, una vez lo hizo, pero como es familiar es muy probable que se lo pidan más de una vez. Entonces es como que por ahí para lo que para mí es potencial, por ahí para vos no. Entonces, Exacto, y por eso, como justamente esto que planteás, es lo que se planteó mucho tiempo entre el contribuyente y el fisco. El fisco decía,
no, eso ahí hay periodicidad potencial, está grabado. Y el contribuyente decía, no, es una sola vez, no está grabado. Y eso dio justamente lugar a fallos que los tienen en el trabajo práctico. Más con la O sea, familia, lo haces una vez, chau. No sí, sé, qué sé yo, por pasa. ahí es más notorio. En otro por ahí es más No. coso. Es que justamente pasa eso, la periodicidad potencial, vos la interpretás de una manera, el fisco la interpreta de otra. Puede dar lugar a controversias. Por ejemplo, en la guía de trabajos prácticos tienen un ejemplo que es que se basa en un fallo, un despachante de aduana, ¿no? Que con motivo de su actividad detecta una ilegalidad y por esa ilegalidad que detecta, le pagan un premio excepcional por única vez. O sea, él cobraba todos los meses un sueldo y excepcionalmente le pagan un premio por haber detectado esa ilegalidad. Entonces, ahí el fisco dijo, no, ahí hay periodicidad potencial, porque como eso hace a tu profesión u oficio, que es tu trabajo de ser despachante de aduana, puedes volver a detectarlo en el futuro y volver a obtener un premio. Entonces eso está grabado. Y ahí la justicia, no me acuerdo si era un fallo de tribunal o de cámara, pero falló a favor del fisco. Es decir, dijo, sí, ahí hay periodicidad potencial porque ese ingreso, esa renta, ese premio hace a su profesión o a su oficio. ¿Sí? Profesora, perdón, una Sí, pregunta. En sí. esa potencialidad, ¿no hay un límite temporal? Porque es decir, uno puede suponer que hay potencialidad, pero que ocurra de acá a 5 años. Sí. Entonces, ¿de qué periodicidad? ¿Qué tomamos por concepto de periodicidad? Potencial, no hay un límite Ok, no hay un límite de tiempo. O sea, la periodicidad potencial en realidad vos lo tenés que entender en el sentido de cuál es la actividad del sujeto. Si por su actividad puede ser que en el futuro, ya sea un año, 5, 10 o 20, no hay un límite temporal, él pueda volver a obtener ese tipo de ganancia. bien, gracias. De nada. Prado y Manol levantó la mano. Sí, profe. Sí, Tenía una pregunta sobre habilitación y también sobre sí, el tiempo. sí. Yo heredo un departamento. Hmm. ¿Hay algún tiempo en el que yo estoy exento de tributar? O No, yo o sí, sea, en realidad, al no cumplirse el requisito de habilitación en el caso de las herencias, no está grabado en ganancias. pero si yo lo heredo departamento vacío, Sí, yo lo heredo, sí. no tengo nada que cobrar y lo pongo en una inmobiliaria. Y ahí ya cambia, porque ahí tenés dos ingresos. Por un lado tenés el ingreso de la herencia, que es un ingreso no grabado. O sea, en tu patrimonio va a haber un ingreso que va a estar valuado a X valor. Ese ingreso como es una herencia, no cumple el requisito de habilitación y por ende no está grabado en ganancias. Ahora si vos te das vuelta y ese inmueble lo pones en alquiler, eso sí va a estar grabado. El alquiler, el ingreso del alquiler sí va a estar grabado en ganancias. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, yo estaba entendiendo mal. Porque lo que no está grabado es el valor que yo obtengo De la herencia, de la herencia, claro. exacto. Exacto. Está bien, Ujú. gracias. Eso no está grabado. Pero si vos te das vuelta y ese inmueble lo pones en alquiler, sí va a estar grabado. El alquiler, o sea, la plata que obtengas de alquiler, lo que cobres mensualmente de alquiler, eso sí va a estar grabado. Gracias. De nada. Bueno, vamos a ver entonces las preguntas. Señale si las siguientes manifestaciones de renta obtenidas, bueno, eso ya lo leí. Juan Rodríguez es abogado, trabaja en relación de dependencia y cobró durante el ejercicio 2 millones de pesos en concepto de sueldos. Acá les hago un adelanto. El ejercicio, cuando hablamos de ejercicio, lo vamos a ver cuando veamos el aspecto temporal, pero ya les adelanto que el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio anual, ¿sí? El ejercicio dura un año. Y en el caso de las personas humanas, el ejercicio fiscal coincide con el año calendario. Es decir, va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, acá cuando me dice ejercicio, quiere decir
obtuvo durante un año, que puede ser el 2022, por ejemplo. Por otra parte, es contratado ocasionalmente para brindar asesoramiento legal a una empresa familiar, percibiendo por ese servicio un honorario de 200.000. El honorario se encuentra no grabado porque no hay periodicidad real, grabado porque hay periodicidad potencial, o no grabado porque no se cumple el requisito de habilitación. Y acá, muy bien como dijeron 36 alumnos, está grabado porque hay periodicidad potencial. ¿Y por qué hay periodicidad potencial? Porque si bien una sola vez o ocasionalmente brindó asesoramiento legal, como él es abogado y ese honorario que él percibe hacia su profesión, hay periodicidad potencial. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de un mes vuelva a brindar otro asesoramiento legal a otra persona, o dentro de 2 años, o lo que hablábamos esto de que no hay un límite temporal, ¿sí? O sea, puede ser la semana que viene, dentro de un año, dentro de 2, pero hay periodicidad potencial en este honorario. ¿Y por qué? Porque el honorario hacia su profesión, a su oficio, ¿sí? Entonces, muy bien contestado. Premio obtenido por haber sido el ganador de la lotería. Y acá, como contestó muy bien el 92,1%, 35 personas, no está grabado porque no hay periodicidad ni real ni potencial. ¿Por qué? Porque ganarse la lotería no hace a la profesión o a la actividad del contribuyente, sino que es un hecho que depende del azar. Y como vimos en la filmina, las ganancias que dependen del azar quedan fuera de la teoría de la fuente. Recibió 1 millón de pesos en carácter de herencia. Bueno, acá es lo que me preguntabas, Manuel, por ejemplo, ¿no? Ya sea que reciba 1 millón de pesos, un inmueble o un auto en concepto de herencia, en la herencia no se cumple el requisito de habilitación. Entonces, por no cumplirse el requisito de habilitación, esa ganancia no está grabado. Esto lo contestaron muy bien 32 personas. Y el alquiler de un inmueble ubicado en la localidad de La Plata está grabado, como contestaron muy bien el 97,4%, se cumplen los 3 requisitos. Periodicidad, porque nosotros tenemos la fuente, ¿cuál es? El inmueble, esa es la fuente. El inmueble que me produce ganancia. ¿La ganancia cuál es? El alquiler. Es periódica y en realidad hay una periodicidad real porque todos los meses se cobra alquiler. Hay habilitación, se supone, porque suponemos que lo puso en una inmobiliaria, o sea, hubo un acto de voluntad del contribuyente de obtener esa ganancia. Y hay permanencia porque la fuente, que es el inmueble, se mantiene. Entonces, hay permanencia de la fuente generadora de ganancia grabada, se cumple la periodicidad y se cumple la habilitación. Bien. Muy bien, la verdad que contestaron casi todos bien, así que súper bien. Bueno, vamos a continuar con el análisis de objeto. Vamos a hacer un repaso hasta acá. Lo que vimos es el apartado 1 del artículo 2. Ahora vamos a ver el apartado 2 del artículo 2. Teoría del balance. Lo que vimos recién solamente se aplica para las personas humanas o sucesiones indivisas. Lo que vamos a ver ahora se aplica para los sujetos empresa. Se llama teoría del balance. Teoría del balance o teoría del incremento patrimonial. La teoría del balance dice que todo incremento patrimonial está alcanzado. Considera alcanzadas todas las rentas, incluyendo las ganancias eventuales, es decir, las que dependen del azar, y las ganancias de capital, aunque sean ocasionales. ¿Sí? Entonces, en la teoría del balance no me importa si hay permanencia, periodicidad y habilitación, todas las rentas están grabadas. Todo incremento patrimonial está grabado. ¿Y esto lo aplican quiénes? Los sujetos empresa. ¿Quiénes son los sujetos empresa? Y ahí ahora ya me van a empezar a odiar porque es cuando empiezo a hablar del artículo, del artículo, del artículo. Pero bueno, ustedes se tienen que esquematizar de la siguiente manera. Los sujetos empresa de la ley de impuesto a las ganancias son los siguientes. Los sujetos del artículo 53, inciso A. El artículo 53, inciso A, me remite al artículo 73. ¿Y quiénes son los sujetos del artículo 73? Las sociedades de capital, las sociedades anónimas, las SRL, la sociedad en comandita por acciones, los fideicomisos financieros,
todos esos que están taxativamente enunciados en el artículo 73, la ley de impuesto a las ganancias dice que son sujetos empresa. También son sujetos empresa los sujetos del artículo 53, inciso B. El inciso B dice cualquier otro tipo de sociedades, es decir, todas las sociedades que no son sociedades de capital. Y acá vamos a encontrar a las sociedades de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, lo que antes se llamaban sociedades de hecho, actualmente se denominan sociedades simples, pero básicamente son las sociedades de personas, ¿sí? Las SH o sociedades simples, la sociedad colectiva y la sociedad de capital e industria. Y también son sujetos empresa las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales, también vamos a ver un práctico de empresa unipersonal, pero es una figura también creada en función de la autonomía dogmática del derecho tributario. No estamos hablando de la sociedad anónima unipersonal. No. La sociedad anónima unipersonal está dentro de los sujetos del artículo 73 como sociedad de capital. Acá estamos hablando de una persona física, persona humana en realidad, como en el nuevo Código Civil y Comercial, una persona humana que es titular de una empresa y que afecta una parte de su patrimonio a una explotación comercial, industrial o de servicios. Eso la ley de impuesto a las ganancias lo denomina empresa unipersonal. Vamos a ver un ejemplo de teoría del balance. Utilidad obtenida por la venta de una obra de arte adquirida en el 2017. Supongan que esta utilidad la obtiene una SA. Entonces, la venta de una obra de arte constituye una ganancia de capital, ¿sí? Es la venta de un activo. Si esa utilidad la obtiene una sociedad anónima, grabado. Todo incremento patrimonial está grabado. Utilidad obtenida por la venta de una obra de arte, grabado. ¿Por qué? Porque la SA es un sujeto empresa y más taxativamente es un sujeto del artículo 73. Es una sociedad de capital. Lo mismo si la utilidad la obtiene una SRL. Al ser la SRL un sujeto del artículo 73, tributa como sujeto empresa, aplica teoría del balance y por ende todo incremento patrimonial está grabado. Acá, ¿cuál sería el incremento patrimonial? La utilidad obtenida por la venta de la obra de arte. ¿Sí? O sea, estamos hablando de utilidad. Precio de venta menos costo. Precio de venta menos costo. Y una sociedad simple, la sociedad simple, como vimos recién, entra dentro de las demás sociedades o sociedades de personas. Está en el artículo 53, inciso B. ¿Cómo tributan las sociedades de personas? Por teoría del balance. Todo incremento patrimonial está grabado. Van a haber más ejemplos de gravabilidad en caso de sujetos empresa, donde van a ver si se aplica o no teoría del balance. Así que eso les queda a ustedes para ver. En el trabajo práctico número 3, la definición, o sea, el trabajo práctico número 3 contiene ejemplos de la definición de objeto para los sujetos empresa. Bien. ¿Alguna pregunta? Leo, te dejo a vos con excepciones. Estoy, bárbaro. Bueno, chicos, para retomar un poco lo que venía diciendo Magalí, y que se lleven hoy bien claro, es que el artículo 2 nos define exactamente el objeto. Fíjense lo que nos venía diciendo Magalí, que por el apartado 2 vamos directamente a los sujetos empresa. Y cuando identificamos a un sujeto como empresa, como nos decía Magalí recién, tenemos que prender bien ahí el foco y decir, en general, en el 99% de los casos está grabado. Así nos lo dice el apartado 2, nos dice que cualquier incremento patrimonial, o sea que cuando identificamos que hay un sujeto empresa, ya sabemos por apartado 2 que está grabado. Ahora,
cuando estamos analizando el caso de una persona humana o una sucesión indivisa, lo primero que nos dice el apartado 2 es la teoría de la fuente, que son las 3 condiciones que hablamos recién. En el caso de que la operación que estemos analizando no esté en la teoría de la fuente, el mismo artículo 2 nos da 3 apartados que se agregaron con la 27430 y que son algunas excepciones a la teoría de la fuente. Y ahora, cuando vayamos repasando uno por uno, se van a dar cuenta por qué excepciones. El apartado 3, ahí lo están leyendo, siempre acuérdense que el artículo 2 en el copete nos dice: a los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo de cada categoría. Entonces, cuando analizamos una situación, tenemos una persona humana que hizo determinada operación, agarramos, fuimos a cada uno de los artículos de las categorías, no encontramos la operación que estamos buscando, fuimos al apartado 1 y no cumple con la teoría de la fuente, entonces debemos seguir buscando en los apartados 3, 4 y 5. ¿Bien? El apartado 3 nos dice que serán ganancias los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Y acá Magalino subraya: enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se venda un bien mueble que está destinado a una operación grabada. Ahora, cuando veamos ejemplos, ¿te parece, Magalí, que vayamos viendo ejemplos? Dale, te paso la filmina siguiente. ¿O No, lo tenés sí, ahí? dale. Ah, Sí, lo perfecto. tengo acá. Ustedes, si se fijan, en el trabajo práctico 2, el caso número 2, el primer punto nos dice: un contador vende la computadora del estudio y vende su auto particular que no estaba afectado a la actividad. Entonces ustedes empiezan a buscar, van a todas las categorías: che, vendí una computadora del estudio, bien. No, en las categorías no está, por teoría de la fuente no está, pero sí lo encontramos en el apartado 3 y ¿alguien me puede decir por qué, por ejemplo, la venta de la computadora no cumpliría con la teoría de la fuente? ¿Con cuál de los requisitos no cumple? Vamos, anímense sin miedo, chicos. Este es el momento de Eran 3, equivocarse. tiren uno y vamos viendo qué... No se Vamos grabó por los descarte. implementos de Capitán. Permanencia. Periodicidad. El de periodicidad. Bien, perfecto. Permanencia no se cumple porque el bien se enajenó, o sea, no lo vamos a tener más. Y si esa computadora nos ayudaba al contador a poder tener más ingresos, esa computadora no va a estar más y que la permanencia la perdemos. Pero el apartado 3 nos dice: los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Esto qué significa? El contador, cuando adquirió la computadora, como la computadora era para su trabajo, cada vez que hacía su declaración jurada de ganancias, iba amortizando y tomándose ese gasto para su liquidación anual. Entonces, como es un bien mueble que está destinado a la actividad y lo vendimos, por apartado 3, la ley nos dice que debe estar grabado. Y cuando dice vende su auto particular que no estaba afectado a la actividad, ahí no está grabado. ¿Por qué? Porque es un vehículo que él no destina a su profesión, sino que lo usa de forma particular. ¿Bien? O sea, no constituye un bien mueble amortizable. La definición de bien mueble amortizable es aquel bien que está afectado a la obtención de ganancia grabada. En el caso de la computadora que tiene en el estudio, esa computadora está afectada a la obtención de ganancia grabada. En cambio, el auto particular, al no estar afectada a la obtención de ganancia grabada, constituye la venta de un bien de capital. Y como vimos en las filminas anteriores, las ganancias de capital están excluidas de la teoría de la fuente, ¿sí? No hay permanencia de la fuente. Entonces, en ese caso, no está grabado en la venta del auto particular. Bien. Luego, el apartado 4 nos dice: los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos, bueno, nos da un montón de distintos tipos de acciones, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.
Bien. Este apartado 4 nos habla de distintas operaciones financieras que, como veíamos recién, no permanece la fuente que tenía ingresos, pero como el apartado 4 lo graba, esta enajenación de instrumentos va a estar grabada, después vamos a ver más adelante, por un impuesto cedular del artículo 98. Exacto. Y, Déjame hacer un comentario acá, Leo. Acá sí, piensen por qué no se cumple la teoría de la... Lo que tienen que pensar ustedes es, ¿por qué no se cumple la teoría de la fuente? Si yo tengo un título público, por ejemplo, que todos los meses me genera, todos los meses o cada 6 meses o cada X cantidad de meses me da un interés. Si yo enajeno ese título público o si yo enajeno a una acción que me genera dividendos, si yo enajeno el instrumento financiero, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo la fuente. Estoy perdiendo la fuente. No se cumple con la permanencia. Pero, no obstante, el legislador, si bien no se cumple con la permanencia de la fuente, al estar taxativamente enunciado en el artículo 2, apartado 4, esa enajenación sí está grabada, por más de que no se cumpla con la teoría de la fuente. ¿Se entiende? O sea, si bien no se cumple con la teoría de la fuente porque no se cumple con el requisito de permanencia de la fuente, al estar taxativamente enunciado en el artículo 2, apartado 4, esa enajenación está alcanzada. ¿Sí? Tengo Sí, una Javier. pregunta. ¿Para qué levantó la mano Javier? Sí, Javier. Sí, una pregunta en relación a esto y ahora por la situación, digamos, en una operación de dólar MEP, cuando el Sí, agente vende los bonos que compró y quizás es solamente, la operación es exclusivamente para hacerse de los dólares, compra sí, hoy, vende mañana, sí. debe pagar sobre el ingreso de esa venta, pero no puede Ahí tomarse el valor de pago por el que compró. Ahí lo que vos tenés que tener en cuenta, más allá de eso, es que si bien acá el artículo 2, apartado 4, nos dice que está grabada la enajenación, en este caso sería el dólar MEP, es la obtención de dólares a través de operatoria con bonos, en Sí, pesos y en dólares. Entonces, vos ahí estás comprando y vendiendo un bono. Lo compras en pesos, lo liquidás en dólares. Esos instrumentos están exentos por artículo 26, inciso U, porque ok, cotizan. O sea, si bien está grabado, después ¿se acuerdan el globito que vimos de grabado y exento? O bien, sea, esa es una renta que en principio está grabada por artículo 4, por artículo 2, apartado 4, pero después va a estar exento por artículo 26, inciso U. Entonces, perfecto. esa operatoria va a estar exenta. Ok, Pero bajo el gracias. supuesto que no esté exento, ahí lo que tenés que claro. determinar es precio de venta menos precio de costo, utilidad grabada, ¿sí? Bien, Suponiendo que no esté la exención. Por más de que sea un día y lo del dólar MEP, eso que la dejan, bueno, soy un queso con esas cosas, pero Mm. el tratamiento tributario es ese. Suponiendo que no esté la exención, vos tenés que determinar la utilidad, precio de venta menos precio de compra, y sobre esa utilidad, grabado. ¿Sí? bien. Y si no hay utilidad, porque, digamos, el objetivo de fondo es hacerte de los dólares. Y puede ser que Sí, compres y al día siguiente vendas y no tengas utilidad, porque en sí. realidad el objetivo era otro. En ese caso, ¿eso se puede descontar de la base o no? El Eso lo tema es vamos a que, ver más. Sí, sí, no, el Leo. tema, Javier, que con la operatoria de bonos, por más que vos ahí no quieras tener una utilidad, la cotización del bono igualmente de un día para el otro te va a variar, no es instantánea la conversión. Entonces seguramente tengas, por más que sean tal vez centavos Centavos. de diferencia, haya un resultado por la venta. Claro, pero no necesariamente es positivo, depende cómo Claro, no, varíe el no. bono. Ah, bueno, eso Si es sí, está resultado bien. negativo, es un quebranto y constituye un quebranto específico. Lo vamos a ver más Claro. adelante. Ok, gracias. Después Sí, vos sí. tirarás como, tendrás tu planilla de todas las operaciones que hiciste y bueno, tendrás alguna positiva, alguna negativa y tendrás un resultado. Ok. Exacto. Bien. Bueno, ¿Alguna arrancamos otra tranqui la pregunta? primera clase de práctica con dólar MEP. Sí. Sí, Es yo había que, hecho una pregunta. sí, Sí, vamos, adelante. No me quedó muy en claro, porque si yo como empresa tengo inversiones que hacen al giro del negocio, porque esas inversiones, por ejemplo, las tengo para reponer, no sé, muebles amortizables en un futuro,
si yo entonces la vendo y esa ganancia entonces no queda grabada, por más que haya sido una inversión que hace el giro del negocio, no me quedó claro eso. ¿Querés que la conteste? Yo leo la Sí, contestación. dale, Maga. Sí, sí. Bueno, acá vos lo que tenés que tener en cuenta es que vos me estás haciendo la pregunta por una empresa. Las empresas tributan por la teoría del balance. O sea, no importa si en el ejemplo que vos das, si la empresa vende una acción, un título o bono, no importa en realidad lo que me dice el artículo 4, el apartado 4, porque esa ganancia ya queda grabada por teoría del balance. No sé si me expresé bien. Vos estás dando el ejemplo que una empresa vende por ejemplo, una acción, no importa a qué la destina, vende una acción y obtiene un resultado positivo. Esa utilidad va a quedar grabada, pero no va a quedar grabada por lo que dice el apartado 4, sino que va a quedar grabada por la teoría del balance, porque todo incremento patrimonial está grabado. En realidad, lo que dice acá los artículos que dicen cualquiera sea el sujeto que las obtenga, resulta una redundancia, porque este tipo de resultados para los sujetos empresas ya está grabado por teoría del balance. En realidad, estos tres apartados se aplican para las personas humanas, porque si no lo dijeran, no estaría grabado, porque no cumplen el principio de la fuente o la teoría de la fuente. No sé si me querés volver a repetir la pregunta. No, igual creo que cuando lean la bibliografía me va a quedar más claro, porque es como que tenés que saltar de un artículo a otro. Exacto, Sería eso bueno sí. leer todo. Eso Gracias. sí. Lo que tiene que quedar claro, que es un poco lo que les quería decir al principio, es que cuando uno tiene un sujeto empresa, ya tiene que ir directamente al apartado 2, teoría del balance grabado. Eso es de primera de cajón. Después hay que analizar la operación en sí, si en realidad genera ganancia o no, pero cuando uno ve que hay un sujeto empresa, lo primero que se le tiene que venir es que está grabado. En el caso de que no sea sujeto empresa y sea una persona humana o una asociación indivisa, ahí sí hacemos el recorrido que decíamos recién. Vamos a las categorías, vamos al primer apartado, teoría de la fuente, periodicidad, permanencia, habilitación, y después vamos a estos tres apartados que estamos viendo en las filminas ahora. Profe, ¿Bien? Sí, vamos, adelante. una consulta. ¿Qué pasa? Pues pensando en los casos más complejos, ¿qué pasa si vos heredás unas acciones, por ejemplo? No están grabadas porque las heredaste, y cómo qué base se usa para saber si tenés ganancia o no tenés ganancia? ¿El día que te las heredaste o el día que las compraron? Hay un Es que- artículo, sí. Dale En el más. no, que hay un artículo para determinar el costo de las cosas en el caso de que esa cosa no sea comprada, sino que sea, por ejemplo, en el ejemplo que das vos, es heredada. Ahí lo que dice la ley es que vos tenés que tener en cuenta el valor que tenía en el patrimonio del causante, por ejemplo, es decir, de la persona fallecida, para determinar el costo. Porque no se olviden que acá lo que se graba es el resultado derivado de la venta. Es decir, acá lo que se graba es precio de venta menos precio de compra. Si no hay compra porque fue una herencia, ese precio de compra va a estar determinado por el valor que tenía en el patrimonio del fallecido. ¿Se entiende? ¿Entendió, Agustín? Sí. Sí. O sea que es Digamos, una buena forma de esquivar las ganancias si heredás y lo vendés ni bien lo heredás, porque si es el último precio que tenía en el patrimonio de esa persona, sí. una acción de 30 años, que la compraste a 1, cotiza a 100, yo la vendo hoy a 100, que la heredé, y no se supone que no pago ganancias sobre esa ganancia realizada. Sí, es más profundo porque después a la vez hay una exención sobre la compraventa de acciones, pero para que quede claro, va a haber gravabilidad en ganancias cuando uno gane dinero. En el caso que alguien recibe una herencia, por esa transferencia de las acciones a nuestro quit, a nuestra persona, ahí no hay ganancia. ¿Bien? Por esto que decíamos hoy más temprano. Luego, cuando yo quiera vender esa acción, vamos a tomar, como decía Magalí, de valor de costo el que tenía el causante en su patrimonio. Y el valor de venta, bueno, será el que cotice en ese momento. Que ojalá que sea más, como vos decías, Agustín, ojalá sea un poquito más que lo que agarramos.
Gracias. Bien. Bueno, y vamos con el apartado 5. El apartado 5 nos dice, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Digamos que la venta de inmuebles, después vamos a ver con algunas características particulares, la venta de inmuebles, cuando lo hace una persona humana, está grabado en ganancias por este apartado 5. Exacto. No, bueno, ahí algunos de los ejemplos que ya yo leo están también en el TP2 caso 2, excepciones a la teoría de la fuente. ¿Sí? Por ejemplo, el que les dijo recién, el contador que vende la computadora del estudio, un dentista que vende el torno y el sillón donde atiende a sus pacientes. ¿Por qué? Porque es un bien mueble amortizable. Una persona humana obtiene un resultado positivo por la venta de acciones. Ahí se aplicaría artículos apartado 4. Lo mismo que si vende bitcoins. Bueno, ahí tienen todo el desarrollo en el TP2 caso 2. Y hay otras excepciones, además de las que están en el artículo 2, apartado 3, 4 y 5, ¿no, Leo? Sí, hay otras excepciones a la teoría de la fuente que también tenemos que buscar en la ley cuando tenemos una operación y hacemos el recorrido que hoy dijimos. Están todas acá enumeradas en la filmina, por ejemplo, edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Esto significa cuando uno hace un edificio y vende los departamentos, eso es bajo el régimen de propiedad horizontal. Desarrollo y enajenación de inmuebles bajo régimen de conjunto inmobiliario, loteos con fines de urbanización. Van a ver que tienen que darse ciertas características. Vayan a este decreto reglamentario 151 del decreto reglamentario, porque esto estará grabado cuando de la fracción que se haga de ese lote salgan más de 50 lotes y la venta sea en un plazo menor de 2 años. Después, enajenación de bienes recibidos en cancelación de créditos, transferencia de llaves, obligación de no hacer. Esto es bastante académico, digamos. Es cuando, por ejemplo, decimos, bueno, tal persona no puede hacer tal cosa, entonces por contrato se hace y se paga. Ahí hay una ganancia, y está en el artículo 48, inciso F, y los incrementos patrimoniales no justificados. Todo esto está en el caso 3, está bien desarrollado. No sé, Maga, si querés ver alguno o... No, quizás explicarles por qué constituye excepciones a la teoría de la fuente, porque básicamente lo que no se cumple acá en el caso de lo que es edificación y venta de inmueble, desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliario y en loteos con fines de urbanización, lo que no se cumple es el requisito de permanencia, ¿sí? Por eso constituye una excepción a la teoría de la fuente. Y acá en realidad lo que la ley presume es que si bien una persona humana edifica y vende un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, lo que percibe el legislador es que la intención es de actuar como un sujeto empresa. Por eso están en el artículo 53. El artículo 53 es el que me habla de rentas de tercera categoría, que es el que se aplica a los sujetos empresa. Entonces, el legislador dice, che, pará, si vos construiste y vendiste un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, en realidad no estás actuando como una persona humana, estás actuando como un sujeto empresa. Y sujeto empresa, teoría del balance, todo incremento patrimonial está grabado. Lo mismo aplicaría para el caso de desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. El régimen de conjuntos inmobiliarios está normado en el título 4 del Código Civil y Comercial, pero básicamente es el mismo concepto. El legislador presume que ahí el sujeto, si bien es una persona humana, no está actuando como persona humana, está actuando como sujeto empresa. Y lo mismo en el loteo con fines de urbanización, que ahí hay una condición objetiva que debe cumplir, que es el de las más de 50 fracciones, y ahí también presume que está actuando como un sujeto empresa. En el caso de enajenación de bienes recibidos en cancelación de créditos, también llamado ganancias indirectas, está regulado en el
artículo 8 y 185 del decreto reglamentario. Este hecho imponible, ¿ustedes qué me pueden decir si está legislado en el artículo 8 y 185 del decreto reglamentario? A ver, de lo que vimos el martes pasado. No hay, si es un hecho imponible que está creado en el decreto reglamentario en realidad. Les doy el siguiente ejemplo. Una persona humana que es un abogado tiene que cobrar un juicio y en vez de pagarle con plata, el cliente le paga con un auto. Ese auto lo afecta a su vida personal, no lo afecta a su vida profesional. Lo afecta a su vida personal. Y en un año dice, bueno, esto la verdad que no lo uso, no estoy usando el auto, así que lo vendo. Ese ejemplo que yo les di, si seguimos la teoría de la fuente, no está grabado, porque no hay permanencia, ¿sí? Vendí el bien de capital, no hay permanencia de la fuente, no se cumple el principio de la fuente. Pero por artículo 8 del decreto reglamentario, eso está grabado. Si la venta se produce dentro de los 2 años que se recibió el bien en cancelación del crédito, esa ganancia está grabada, por más de que lo haya afectado a su vida personal y no a su vida profesional. ¿Qué podrían decir respecto de que el decreto reglamentario regule este hecho imponible? ¿De qué podría ser tildado? Hay una cosa que no entendí. Sí. O sea, al profesional Sí. recibe en especie. En este Exacto, caso. es un pago en especie. Ese honorario en especie es grabado, eso no hay discusión. Honorario en especie grabado. Después vemos cómo se determina el valor. Eso está grabado. Ahora, lo que te estoy diciendo es que también está grabado si él lo vende, ese auto, el resultado de la venta de ese auto está grabado si lo vende dentro de 2 años, de que lo recibió en cancelación del crédito. O sea, lo recibió y al año lo vende. ¿La enajenación de los bienes amortizables? No lo afectó a la actividad profesional, lo destinó se lo dio a la mujer para que lo use. Pero no proviene de su ejercicio porque es un pago de un honorario. Bueno, con ese fundamento, el artículo 8 del decreto reglamentario lo considera una ganancia indirecta, porque indirectamente proviene de su ejercicio profesional. Ahora, el problema que tenemos acá es que este hecho imponible no está legislado en la ley, está legislado en el decreto. Entonces, ese artículo 8 del decreto reglamentario podría ser tildado de ¿qué? De inconstitucional por no cumplir el principio de legalidad. Porque recuerden que les dije que el principio de legalidad implicaba o requería que todos los elementos del hecho imponible estén normados por ley, no por decreto, ¿sí? No obstante ello, no hay ningún fallo, no hay jurisprudencia. Ningún contribuyente presentó o impugnó este artículo por inconstitucional. Pero bueno, ténganlo en cuenta de que es un artículo que podría ser tildado de inconstitucional porque el decreto y no en la ley propiamente dicha. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, perdón, pregunta, Sí. ¿y ahí no pasa nada con la doble imposición que recae sobre ese bien? No hay... Es que en realidad no hay doble imposición, porque vos por tus honorarios, eso tributa porque te pagan en especie, vamos a poner, no sé, 500.000 pesos y te dan un auto. Eso ya tributa. Ahora vos, si lo vendés después por 1.000.000 de pesos, vos vas a tributar por la diferencia. Exacto. No vas Ok. a tributar por el millón completo, sino vas a tener de costo los 500.000 pesos. Bien. Siempre, chicos, tengan en cuenta que los legisladores intentan un poco lo que decía Magalí en la clase anterior, correr el velo, o sea, ver cuál es la situación real de lo que está pasando. Si alguien trata con un cliente, che, me das este auto, bueno, ¿cuánto? 500.000, y después vos a los 6 meses lo vendiste en 1.000.000,
no eran 500.000. Entonces el legislador va atrás de esa situación y dice, si a vos te pagan con un bien mueble y vos lo vendés dentro de los 2 años, esa guita que vos ganaste, ese dinero que vos ganaste, también está grabado. Van a haber un montón de estas situaciones de que el legislador va detrás de la realidad, de lo que pasa realmente. Exacto. Acá tiene una síntesis de un poco lo que intentábamos explicarle con Leo respecto de la gravabilidad en cabeza de las personas humanas y el análisis que ustedes tienen que ir haciendo para determinar qué es el objeto de esta clase. Si una ganancia en cabeza de una persona humana está grabada o no está grabada. Es decir, esa ganancia cumple con el objeto de la ley de impuesto a las ganancias, entra dentro de la definición de objeto, está grabada, está alcanzada, está sujeta. Entonces, el análisis que ustedes tienen que hacer es el siguiente. Primero, teoría de la fuente. ¿Esa ganancia que está obteniendo la persona humana cumple con la teoría de la fuente? Es decir, ¿cumple con el requisito de periodicidad, permanencia y habilitación? Si la respuesta es que sí, esa ganancia está grabada. Ahora, si la respuesta es que no, no tengo que decir, ah, bueno, listo, no está grabada, sino que tengo que seguir analizando. ¿Cómo sigo analizando? Ver si está en el artículo 2, apartado 3, 4 y 5. Es decir, si esa renta constituye una ganancia por la venta de un bien mueble amortizable, si constituye una ganancia por la venta de un instrumento financiero, o si constituye una ganancia por la venta de un inmueble, que ahora vamos a ver las particularidades que tiene la venta de inmuebles. Si la respuesta es que sí, está grabado. Si la respuesta es que no, no se agota el análisis. Tengo que seguir analizando. Si la respuesta es que no, es decir, no cumple con el requisito de periodicidad, permanencia y habilitación, y tampoco encuadra en el artículo 2, apartados 3, 4 y 5, tengo que ver si está taxativamente enunciado en alguna de las categorías, que ya las vamos a ver más adelante, qué artículos corresponden a cada categoría. Si la respuesta es que sí, va a estar grabado, y si la respuesta es que no, tengo que ir al artículo 8 del decreto reglamentario para ver si se trata de una ganancia indirecta como las que hablamos recién. La venta de un bien recibido en cancelación de un crédito dentro del plazo de 2 años. Entonces, para determinar, ya voy Javier, la gravabilidad de una ganancia en cabeza de una persona humana, tengo que seguir este esquema de análisis. Primero, ver si cumple el requisito de la teoría de la fuente. Si no la cumple, tengo que ir al artículo 2, apartado 3, 4 y 5. Si no lo cumple, tengo que ir a cada una de las categorías, y si no lo cumple, tengo que ir si de casualidad se trata de una ganancia indirecta regulada en el artículo 8 y 185 del decreto reglamentario. Sí, Javier. Perdón, decreto reglamentario es este 862. El decreto reglamentario no, el 862 es el que ordenó la ley de impuesto a las ganancias. El decreto reglamentario, fíjate que lo tienen ahí en el campus. Para que se me cerró la sesión, porque también cambió de número. Lo tienen acá en el PREN que estoy entrando, les quiero compartir. Esto es el campus. Acá tienen la ley de impuesto a las ganancias, están viendo ahí el campus virtual, el aula 24, ¿sí, no? Sí. Tienen la ley y tienen el decreto. Hoy se me cerró la sesión. Bueno. Pero no, no me acuerdo, la verdad te digo, no me acuerdo el número del decreto. Ok. No, está bien, el 862, sí, es el 862. Es el 862. Sí, ok, sí. Gracias. De nada. Y en el otro, en esa slide que estábamos viendo recién, decía ver si está taxativamente enunciado en alguna de las categorías. ¿Eso dónde es que lo vemos? En los artículos referidos a las categorías, que las vamos a nombrar más adelante. O sea, okay. la ley regula 4 categorías, primera, segunda, Perfecto. tercera y cuarta.
Y hay artículos que regulan cada una de las categorías. Por ejemplo, acá en la teoría en las excepciones a la teoría de la fuente, tenían el siguiente ejemplo. La transferencia definitiva de llaves, marcas, regalías y similares. Eso está regulado en el artículo 48, inciso H. El artículo 48 regula las rentas de segunda categoría. Acá, por ejemplo, la transferencia definitiva de llaves, marcas y regalías no cumple con la teoría de la fuente, porque si yo vendo una marca, vendo una regalía o vendo la llave, me quedo sin la fuente. Pero como está taxativamente enunciado en el artículo 48, inciso H, esa renta está grabada. Bien. La mismo en el caso del artículo 48, inciso F. Dice, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer. Ahí lo que se cumple, en realidad lo que no se cumple, es el requisito de habilitación. No hay un acto volitivo. Ok. Bien. Y otra consulta Sí. de bien mueble amortizable, decíamos que era lo afectado a la obtención de ganancia grabada. Son aquellos bienes muebles afectados a la obtención de ganancia grabada. Exacto. Independientemente del concepto contable que ustedes conozcan. Pero Bien. sí. Pero eso en el inciso, en el apartado 3, en ningún momento lo nombra, o en ningún momento lo dice explícitamente. No, es la definición de la doctrina. Ah, ok. Lo que dice el apartado 3 es esto, los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. Lo que nosotros les estamos diciendo que es afectado a la obtención de ganancia. No me terminaba de quedar claro No eso lo porque no estaba veías. explícito ahí. Sí. Ok, bien, gracias. Bueno, ¿cómo venimos? Mareados. Una cosita, me falta darle dos cosas. ¿En qué dejo de compartir? ¿Qué hace, señora? Quiero dejar de compartir. Ahí está, ya lo encontré.